Señora alcaldesa, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de cierre. ¿Me está escuchando bien? Perfecto, Carlos. Buen día. Una enorme deferencia suya ser la invitada con quien terminamos esta emergencia nacional. Cuéntenos cómo le fue con la encuesta que están haciendo el fin de semana y cuándo van a tener los datos para, de iniciativa propia, saber cómo están las cosas en Guayaquil. A ver, las pruebas rápidas son de 1.600 personas y la metodología lo pone una empresa especializada en hacer este tipo de encuestas. Es decir, que de ahí los datos pasan a la mesa técnica médica y yo considero que para el día miércoles en el COE cantonal ya puedo anunciar cuáles son los resultados de este primer muestreo. Son 3 muestreos en el mismo mes, uno ahorita, otro en 15 días y otro a final de mayo. 3 muestreos de la misma fórmula y con los mismos analistas. ¿Todas las pruebas fueron PCR o fueron pruebas rápidas? No, fueron pruebas rápidas porque van haciéndose de casa en casa. Pruebas rápidas de casa en casa. He encargado 100.000 pruebas PCR, que son las que están llegando a Ecuador, para hacer la nueva fase de pruebas para las personas que tengan síntomas de COVID. Las pruebas PCR son 100% efectivas en garganta y nariz. Yo sé que usted no me va a anticipar ni siquiera un primer vistazo de la muestra, por lo cual le digo lo que acaba de publicar el presidente de Telconet. Él dice que hizo una encuesta de 1.600 muestras, son todas PCR, y que un primer resultado evidencia que hay altos niveles de contagio en el oeste de Guayaquil, bajos en el norte, medianos en el este, cercano al malecón y al río, y hacia el sur, por la Trinitaria, de repente un sector con alto nivel de contagio y al lado uno con bajo nivel de contagio. Lo que él sugiere es reducir la interacción entre el sector oeste y el este. ¿Tienen ustedes algún indicador igual y le parece esto racional? A ver, la información tenida antes de empezar el triaje, y por eso escogimos los sitios, era que la pandemia o la epidemia se estaba yendo al noroeste de la ciudad, que son los sitios a los que usted hace referencia. Al punto que vamos a poner un centro de triaje en Monte Sinaí para poder tener muestras inmediatas y atención inmediata a la gente que deba ser derivada a centros como este que estamos en el centro de convenciones. Carlos, desde el 16 de abril a la fecha, hemos atendido a 17.000 personas con síntomas de COVID en nuestros 4 sistemas de atención: hospitales del día, clínicas móviles, casa y centro de convenciones. ¿Eso qué significa? Que hemos descongestionado los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social y que hemos bajado las llamadas de emergencia también, porque la gente ya no los llama, sino que va a buscarnos en nuestros hospitales del día y clínicas móviles. Solamente en clínicas móviles tenemos instaladas 32 atendiendo en toda la ciudad temas relacionados con COVID, hospitales del día 8 y el centro de convenciones, más las visitas a domicilio, telemedicina, telepsicología y televeterinaria. ¿Y lleva ya gastado usted en eso? 30 millones de dólares. Mi preocupación es, ¿no va a tener los 50 millones para la línea de crédito que habría en mayo? A ver, nosotros tenemos en reserva 30 millones. ¿Esto qué significa? Que parte ya se pagó y parte está por pagarse. Ajá. Entre ellas las pruebas rápidas, las pruebas PCR, que solamente esas pruebas PCR tienen un costo altísimo. Si son 100.000, tienen un costo muy alto. Y nosotros lo único que estamos exigiendo, porque Carlos, es verdad, Guayaquil exige, Guayaquil no pide de rodillas, Guayaquil exige que se le dé lo que le corresponde, y lo que le corresponde es que le devuelvan el dinero de las asignaciones presupuestarias y también el dinero que le tienen retenido hasta el año pasado en IVA. Aquí estamos asumiendo con más de 30 millones de dólares la atención para salvar la vida a la gente. Yo quisiera saber qué municipio o prefectura en todo el país ha puesto tal cantidad de recursos para una epidemia, para solventar temas que le corresponden absolutamente al gobierno central. Ahora se entiende, ahora se entiende por qué cumplan con nosotros. Ahora se entiende por qué la presión sobre los hospitales públicos del Ministerio de Salud y del IES ha bajado, así como el número de llamadas. Desde el 16 de abril estamos atendiendo nosotros. Ahora se entiende, pero le preguntaba, si esos 30 millones que usted ha usado de reserva no merman los 50 millones de crédito que van a comenzar a dar a fines de mes. Carlos. Para nada, Carlos. Las cuentas del municipio se manejan siempre con prolijidad.
el dinero invertido aquí es el mejor dinero invertido porque es para salvar vidas, pero también dentro de esa inversión está la acción humanitaria. Nosotros repartimos a 20,000 familias por semana, comida para 7 días cada una, con kits de desinfección para todos, mascarillas gratuitas hechas por mujeres trabajadoras, que son estas que cargo puesta yo, y también comida para mascotas. Ese operativo lo hacemos todas las semanas. Esta semana además vamos a cubrir las parroquias rurales de Guayaquil, también con desinfección y fumigación, como vamos en convoy a cada punto de la ciudad. Este es un trabajo integral. Le decimos a la gente, quédate en casa, sí, pero aquí está tu comida. Quédate en casa, pero si necesitas ir a un médico, está aquí cerquita, es el municipal. No tienes que ir a peregrinar a los hospitales de salud público del instituto o del IES, ni que te dejen esperando afuera, ni que el que te evalúe sea un guardia de seguridad. Aquí hay médicos especializados. Yo he contratado 182 solamente para este centro de convenciones y en total tenemos 500 médicos nuestros haciendo un trabajo que no era para ellos, que estaban contratados para atención primaria, pero como usted ve aquí, esta es la primera etapa donde vienen los pacientes directamente. Aquí están los pacientes que han venido con síntomas para hacerse el triaje, aquí los atienden, y si tienen que quedarse con oxígeno, ya pasan al otro lado bajo los túneles de desinfección, pasan al otro lado y son internados aquí con el personal especializado que está totalmente uniformado, inclusive los guardias de seguridad están totalmente uniformados. Ahí tenemos la ambulancia. Gardenia, si puedes poner la ambulancia. La ambulancia es para que si un paciente está grave, nos den camas en el Ministerio de Salud y Seguro Social. Ahora, señora alcaldesa, seguramente por esto, la gente aquí en Quito hoy salió en niveles sorprendentes en ciertos sectores de la ciudad, Avenida Occidental, por ejemplo. Y en Guayaquil, de lo que vimos, también ha salido más de lo usual. ¿Cómo va a enfrentar ese fenómeno? Pidiéndole a la gente, como lo he hecho desde esta mañana, Carlos, como autoridad. No puedo poner un agente detrás de cada una de las familias. Así es que la responsabilidad nuestra es salvar su propia vida y la vida de sus familias. Quédate en casa no es un eslogan. Quédate en casa y salva tu vida, salva a tus seres amados. Aquí el semáforo sigue en rojo. Implementé operativos de seguridad estrictos. Llevamos ya más de 2,000 vehículos retenidos. Hemos también hecho a unas 10,900 sanciones a los vehículos que han salido en horarios distintos o con placas distintas. Se ha cerrado locales que abren, que no están relacionados con la cadena alimenticia y de salud, y los operativos serán y seguirán siendo totalmente duros. Pero aún así siguen saliendo. ¿Y sabe por qué siguen saliendo, entre otras cosas? De casi 3 millones de habitantes, Carlos. Así es que todos tenemos que poner parte, cada cual. Yo pongo la mía, el tránsito esta mañana en la Metrovía mejoró muchísimo. Se han hecho por puntos. Aquí en una estación entran los primeros 10, en la segunda 10 más, y así puede avanzar la gente solo sentados de la mejor forma. Ya. Pero Carlos, esto no se puede hacer solo. Esto tiene que tener la colaboración de la gente. Que yo advertí que hay una segunda, podría haber, si nadie obedece las reglas, una segunda ola. Sí, es cierto, ya lo advirtió también la Organización Mundial de la Salud, una segunda y tercera ola. Así es que depende de los guayaquileños que todos permanezcamos en casa para no tener que volver a guardar cuarentena después de un mes, por ejemplo. Ya, una última cuestión. El exalcalde Jaime Nebot me sorprendió a mí el sábado diciendo que él no es partidario de la tesis de que se exceptúen a Guayaquil y a las empresas y a las personas de Guayaquil de la serie de impuestos y cargas que le quieren poner. Usted, en cambio, se preguntó, ¿van ahora a cargar más sobre Guayaquil cuando es la que más ha sufrido? ¿Se han puesto de acuerdo en esta posición o en eso siguen discrepando? A ver, nunca vamos a discrepar porque he sido parte de un grupo que toda la vida se ha opuesto a que le carguen al bolsillo de la gente irresponsabilidades del Estado, de cualquier gobierno de turno. Esa es nuestra posición general y nacional y que defienden nuestros legisladores en el seno de la Asamblea Nacional. Que he dicho yo como alcaldesa, que si los demás van a aprobar impuestos, que piensen que esta ciudad es el epicentro de una pandemia, el epicentro del que todavía no empezamos a bajar la curva, donde han habido más de 10,000 muertos según los reportes nacionales e internacionales de cementerio y de registro civil. Así es que mi llamado es para el resto de legisladores
que sé que van a aprobar esa ley con impuestos, que por lo menos piensen que esta es la ciudad punto de la pandemia y que ha devastado esta enfermedad a nuestro cantón. Aclarada la diferencia, muy amable, doctora Cintia Viceri. Un abrazo, Carlos. Gracias por todo. Que Dios les dé fuerza y paciencia. Amén. Gracias.